Buenas noches. Bueno, las razones que da el presidente Petro y el ejecutivo de esta emergencia económica es que hay una crisis inesperada e insostenible por la cual se deben decretar nuevos impuestos, aunque en realidad no es una crisis o un shock reciente, sino es un problema estructural que tiene el manejo financiero del Estado colombiano. Sin embargo, se quiere enmascarar este problema estructural de una crisis para establecer impuestos por decreto, dado que el Congreso de la República democráticamente negó la solicitud del gobierno, del Ejecutivo, para expedir unos nuevos impuestos. Entonces, tenemos que ante el fracaso político, el gobierno, por medio de un decreto, establece nuevas medidas para ajustar cuentas y ajustar los ingresos del Estado colombiano. Bueno, precisamente hay controversia sobre la constitucionalidad o no de la medida. ¿Esto es una duda ahora mismo o es claro que no sería legal? Esto es básicamente, podríamos anticiparnos a que la Corte va a declararlo inconstitucional. Sin embargo, el gobierno establece un ramillete de justificaciones de por qué declara la emergencia económica y entre esas podríamos señalar que 4 son problemas estructurales del Estado colombiano, es decir, son problemas que ya tiene el Estado en su financiamiento y que ha venido arrastrando en el transcurso de los años, y no solo en este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Tiene déficit fiscal crónico, tiene problemas con el financiamiento del sistema de salud, tiene problemas para garantizar el pago de subsidios. ¿Cuál es el problema más reciente, o al menos el que se agravó en las últimas semanas? Ha sido el conflicto con el ELN, básicamente una guerrilla que establece hace una semana un paro armado con 51 hostigamientos, 13 atentados terroristas, 5 muertos, más de 30 víctimas, heridos. Ese problema de seguridad puede ser un shock, pero sin embargo el Estado, o en este caso el gobierno, no está estableciendo una estrategia financiera para enfrentar al ELN, sino que muchos problemas, entre esos el ELN, necesitamos 16 billones de pesos más para financiar todos estos problemas. Sin embargo, al ver los 16 billones de pesos, cómo se desglosan, entendemos que esos billones están destinados a problemas viejos del Estado colombiano y que se pueden resolver con otras formas, con otros ajustes que no son necesariamente ajustes tributarios. El gobierno podría, sí, establecer decretos para estructurar los gastos del Estado. Yo les cuento que solo el 15 o 16% en promedio del gasto del presupuesto general de la Nación en Colombia se destina a inversión, 21% se destina a pagar intereses de la deuda y el 60% se destina a gastos de funcionamiento burocrático. Si el gobierno en realidad quisiera tapar esos huecos de financiamiento que le hace falta, debería ajustar tanto deuda como funcionamiento burocrático, y eso no lo ve. En la exposición de motivos del decreto de emergencia económica, el gobierno, por el contrario, dice que la única medida es subir impuestos, o de lo contrario tendrá que endeudar el país. Deuda que en Colombia ya supera los 1.000 billones de pesos, más del 65% del PIB, y por lo tanto es insostenible seguir endeudando el país. Sin embargo, dice, Sí. si no hay impuestos, endeudaremos. Esto es un chantaje al que no debe ceder la división de poderes en Colombia, y esperamos que la Corte Constitucional lo tenga en cuenta para hacer viable la garantía Sí. fiscal del gobierno frente a los colombianos y establecer límites a la función de emitir gastos y deudas. Sí, le quería preguntar por lo que alega el gobierno. Están diciendo que ellos buscarían aumentar los impuestos a los más ricos porque sería una forma de devolver los beneficios que han obtenido para el pueblo colombiano. ¿En qué queda esto ahora mismo?
Sí, el gobierno colombiano, como les decía al principio, estableció una ley de financiamiento para tratar de recaudar esos 16 billones de pesos que le hacen falta para el presupuesto. Sin embargo, en esa ley de financiamiento establecía unos impuestos que el Congreso determinó que eran inviables por la situación económica y social que vive el país, además de la alta carga tributaria que ya pesa sobre las espaldas de los colombianos. Por lo tanto, muchos de esos impuestos que no fueron aprobados por el Congreso, podríamos pensar que el gobierno va a justificar ahora mediante decreto para establecerlos. Entre esos tenemos un aumento del impuesto al patrimonio, un impuesto de 5 por mil, un impuesto a las transacciones financieras, un impuesto sobre cigarrillo, tabaco y bebidas alcohólicas, un impuesto sobre los juegos de azar, entre los que se explican en los borradores que andan circulando. Aún no hay medidas definitivas tributarias, solo está el decreto que dice vamos a establecer medidas tributarias. El impuesto al patrimonio es muy grave porque es un impuesto que ya se aplicaría a quienes ya pagan impuestos sobre la renta, sería un impuesto doble que se agravaría y Sí. que descapitalizaría al país, se afectaría los ingresos y el capital en Colombia. El impuesto a las transacciones financieras también es muy grave porque desbancariza, aumenta la informalidad en el pago, en los mecanismos de pago, en los mecanismos financieros, cosa que ya Colombia sufre. Y también el de alcohol y tabaco, podríamos pensar que tendría una justificación Sí. para disminuir el consumo, sin embargo sabemos qué tipos de bienes son y el consumo no va a disminuir, pero sí aumentará el contrabando. Entonces eso es muy grave porque profundizaría problemas económicos que ya tiene hoy Colombia.